Estamos en una situación en la que, debido a la crisis financiera, ahora mismo tenemos en España un 23,5% de paro, según una estadística hace un momento, y en Canarias la situación es aún peor. La política que se ha decidido es la de la austeridad. En vista de que hay menos ingresos fiscales, habrá que gastar menos dinero para evitar endeudarse demasiado. A pesar de todo, la situación en España es que tenemos un endeudamiento que ha llegado al 100% del PIB. De tal manera que, si queremos cambiar el modelo productivo, si queremos cambiar el paradigma, quizás habrá que pensar de manera diferente a la que estamos pensando hasta ahora. Ahora un tema tan de actualidad que se debate en muchos países europeos es la renta básica. La renta básica es una propuesta de que todas las personas puedan tener un ingreso mensual que les permita satisfacer las necesidades vitales, necesidades mínimas para poder subsistir. Esta propuesta no es nueva en absoluto, ¿no? Y ahora mismo se hacen encuestas e incluso que dicen que la mayoría de los ciudadanos europeos estarían a favor de que esto se decidiera. Se hizo un referéndum en Suiza hace unos meses y el resultado fue que, bueno, hubo una parte de la población que estaba a favor, pero no se aprobó. Se habla de proyectos pilotos en Finlandia, en Islandia, en Holanda, pero actualmente la realidad es que, si pensamos en el panorama español, ni Mariano Rajoy, ni Albert Rivera, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Alberto Garzón tienen el concepto de renta básica entre sus prioridades, ¿no? Nadie lo plantea como propuesta en su programa político. Por otro lado, muchos economistas dicen que, en vez de haber inyectado una masa ingente de dinero en la banca para salvarles de la quiebra, hubiera sido infinitamente más eficaz inyectar ese dinero en la ciudadanía, en las personas, para que pudieran reducir su endeudamiento, pudieran conservar sus viviendas, mucha gente que ha perdido y ha acabado por desahucio en la calle, y pudiera haber inversión y pudiera recuperarse el consumo. Esto lo llaman, respecto al término que se utiliza en inglés, quantitative easing, que es la inyección de dinero que ha hecho el Banco Central Europeo para comprar deuda de los estados en los mercados secundarios, y que ha rebajado la especulación sobre la deuda pública y que ha inyectado una masa de dinero en el sistema bancario, pero que no se ha traducido en una inyección de dinero en la economía real. Ese dinero lo han utilizado los bancos para o bien prestárselo a los estados que tienen una necesidad de financiación, sacándose un buen beneficio, cuando a ellos se les presta el dinero al 0%. En cambio, la situación de la ciudadanía y de las empresas es que, cuando van a la banca, no consiguen un préstamo para desarrollar una actividad, y la ciudadanía ya no puede ni comprarse una vivienda, ni puede conseguir préstamos al consumo. Ha habido una reducción de los préstamos y ha habido, además, una devaluación salarial. En España han bajado los salarios y la gente tiene menos dinero, y en consecuencia también las autoridades públicas, el Estado, las comunidades autónomas y los municipios tienen menos dinero para prestar los servicios públicos. En resumidas cuentas, hemos recortado en educación, hemos empeorado en sanidad, en cuidados, y hemos recortado también en futuro, o sea, en investigación y desarrollo. Hay una legión de economistas que lo que dicen es que hubiera sido, por tanto,
mucho más interesante inyectar ese dinero en la ciudadanía. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay actualmente? Les pregunto a ustedes que creen que el Banco Central Europeo, Mario Draghi, Wolfgang Schäuble, el ministro de Economía alemán, o Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, o los ministros de Economía de Luis de Guindos, que esta gente piense que lo que se puede hacer es inyectar una gran cantidad de dinero para ayudar a la ciudadanía. Yo creo que podemos coincidir aquí todos que las posibilidades de que eso se produzca son verdaderamente cero. De tal manera que estamos con un paro brutal, poca capacidad de inversión y un Estado, unas comunidades autónomas y unos municipios en retroceso. De tal manera que nos podemos poner contentos aquí hablando de las pequeñas experiencias que están ayudando a preparar un modelo alternativo. Hemos vivido esta semana muchísimas experiencias interesantes de economía colaborativa. Hemos visto, por ejemplo, cómo se puede desarrollar una agricultura de otra manera, respetando más el medio ambiente. Hemos visto experiencias de plataformas que se van desarrollando para compartir recursos, etcétera. Pero si lo que se plantea es esa teoría solo del decrecimiento, o sea, explotar menos recursos del planeta y quedarnos en que lo que hay que hacer es ajustarse a consumir menos y a esperar menos de la vida y tener menos expectativas, yo creo que no estamos resolviendo problemas fundamentales para que las sociedades sean sostenibles. Entonces, lo que planteo yo es la posibilidad de que hackeemos, por decirlo así con ese término, ¿no?, cambiando la manera de pensar, no enfrentándonos, esperando a que los políticos o que el Parlamento, nuestro gobierno, tome la decisión, sino que desde la ciudadanía aprovechemos un mecanismo que se utiliza y está extendido en muchos países. Hay un sinfín de experiencias de monedas complementarias que están funcionando, han funcionado desde hace muchísimo tiempo. En Austria tuvieron una experiencia que se llama Jim Gautner, que permitió reducir el paro, una barbaridad, y relanzar la economía después de la Guerra Mundial, y que fue un auténtico éxito. Luego ha habido experiencias en Suiza, el banco BIR, que permitió mutualizar el crédito entre los empresarios para impulsar la economía. Ahora hay experiencias en España, hay unas cuantas monedas complementarias. En Inglaterra existe una moneda como el Bristol Pound, hay monedas que se desarrollan en Estados Unidos, de tal manera que no es una invención que a uno se le esté ocurriendo ahora, ¿no? Hay muchas monedas. ¿Cuál sería la propuesta distinta que queremos plantear desde Ecomonomia? Se trataría de darnos permiso los ciudadanos para entrar en el mecanismo de crear el dinero. Crear el dinero y inyectar ese dinero, esa masa monetaria que hemos perdido con la crisis. Nos hemos empobrecido desde el 2007-2008 una barbaridad. No vamos a esperar a que nos lo dé el poder público, pero sí podemos llegar a acuerdos en territorios, acuerdos con ciudades, con municipios o una comunidad autónoma, para que una moneda complementaria pueda servir para impulsar la economía local. ¿Cómo planteamos nosotros este mecanismo? ¿Se trata de inventar dinero de la nada? A mí me parece más bien que quien inventa dinero casi de la nada son los bancos. Lo único es que nosotros nos lo creemos. En los bancos hay una pequeña reserva de capital, un requisito de capital que tienen que tener, pero la masa de dinero que se pone en circulación la hacen, es un mero asiento contable. Los bancos crean
dinero cuando conceden préstamos. Pero nosotros nos creemos que ese dinero es de verdad. Lo único que hemos visto que luego no era tan de verdad, porque al final hemos tenido que inyectarle más de 50.000 millones a la banca para evitar que quebrara, porque ese dinero no lo tenía la banca y al final hemos tenido que tragarnos todos esa deuda y así hemos llegado a un endeudamiento del 100%. Cuando hemos escuchado varias veces en intervenciones esta semana que debemos replantearnos la escala de valores. Si pensamos, por ejemplo, en cómo funciona una familia, una madre que se ocupa de su casa, que se ocupa de sus hijos, genera un valor económico. Sin embargo, ese valor económico no tiene un reconocimiento monetario y no permite luego que se haga un circuito económico en torno a ese valor económico generado. Si pensamos en las personas que cuidan de sus mayores, es un valor económico. La sociedad no tiene que estar invirtiendo eso, el Estado no se está gastando el dinero en cuidar de sus mayores. Hay personas que lo hacen. El trabajo voluntario tiene un valor económico y absurdamente no le damos un reconocimiento monetario a esa labor. Y cuando hablamos, por ejemplo, del conocimiento abierto, es muy bonito compartir todos el conocimiento que se va generando, pero ese valor que genera la sociedad es un valor económico que debe recibir también un reconocimiento. Estos ejemplos que he dado, digamos, en mi opinión, lo que queremos plantear desde Comonomia es que ese valor económico, hay un sustrato económico que lo absurdo es que no tenga un reconocimiento monetario para poder generar un tejido económico en un territorio. Pensemos que sobre esa base se genera una renta básica que podrían ingresar todos los ciudadanos. ¿Qué críticas se hacen normalmente a la renta básica? Que no nos la podemos permitir, que cuesta mucho dinero en impuestos. Bueno, pues aquí nos lo planteamos de otra manera y no cuesta nada porque es una moneda que crea la propia comunidad, la crea la propia ciudadanía. De tal manera que nos olvidamos de esa crítica y le damos la vuelta a la crítica y si queremos que esa economía nueva, esa economía local que queremos generar, nos la creamos todos, tenemos que no vivir en la marginalidad y quedarnos en una experiencia bonita, pequeña, que pueda circular entre un pequeño grupo de personas idealistas, sino que hay que establecer una relación de colaboración con la autoridad pública. En este caso, se puede convencer a un municipio, a una ciudad o a una comunidad autónoma que quiera aceptar y ayudar a la circulación de esa moneda. Eso es lo que queremos plantear. Es un mecanismo provocador, digamos que lo que haría una plataforma de criptomoneda como Nexos, por ejemplo, que hemos desarrollado aquí en Tenerife, sería que en las transacciones en esta moneda se cobraría un impuesto que por facilitarlo no tendría que ocuparse de cobrarlo el ayuntamiento, el municipio, la ciudad, sino que lo cobraría el propio sistema. Crearía una cuenta para la ciudad, para el municipio, y que sencillamente tendría que aprovechar ese nuevo recurso para ayudar a fomentar la extensión de esa moneda, impulsar la credibilidad de ese nuevo ecosistema monetario para ayudar a su difusión. ¿Qué otra crítica se hace a la renta básica? Si la gente recibe una renta básica, ¿para qué va a trabajar? ¿Para qué va a dedicarse
a cualquier otra cosa, se puede tirar a la Bartola y no hacer nada. Bueno, pues ¿por qué no plantearnos que esa renta básica, que la podríamos llamar renta colaborativa, ya que estábamos en una semana de economía colaborativa, incorporara también los valores que se quieren desarrollar en una comunidad? Pensemos, por ejemplo, en que las personas que ayuden a la difusión de esa moneda, digamos que el que se gasta toda esa renta colaborativa, recibe una prima, de tal manera que recibe una cantidad superior a aquel que no utiliza la moneda. Podríamos pensar también que aquel que es activo en la moneda y es también un productor, de tal manera que intercambia bienes y servicios, es prosumer con la comunidad, recibe también un bonus, una prima, una renta colaborativa superior. Y luego oímos también la charla de Matt Anfield y lo que es también esto que llama el Internet de las cosas y los sensores. Podemos favorecer que si la gente lo que consume es producto local, agricultura local y ecológica, quien consuma esto puede recibir también un complemento. O aquel que en vez de utilizar el coche utiliza el transporte colectivo, digamos que en la tarjeta o el móvil donde tenemos nuestra aplicación de la moneda, registra que somos usuarios del transporte y eso también se nos prima. El que utiliza, digamos, una plataforma de bicicletas. Podemos introducir esos valores, ese tipo de sociedad que queremos generar, favorecer el tejido local. Quien compra ropa producida en la comunidad recibe más que aquel que lo compra a los de fuera, ¿no? El uso, el consumo de cultura, de educación, de ocio, ¿no? todo de conocimiento, también puede ser primado. Digamos que puede ser una renta colaborativa, pero que incorpore una modulación en función de la aportación que hacemos a la comunidad. Cuando se habla de que hay que consumir menos y hay que reducir y que hay escasez, de tal manera que no podemos explotar el planeta, hay otra parte, hay otros recursos donde sí hay abundancia y donde debemos generar tejido económico. Decía Giuseppe antes que en una sociedad donde no hay empleo se genera tensión, se puede generar violencia, la gente está insatisfecha, está infeliz. Hay un tremendo potencial de creación de empleo en cuidados. Hay un tremendo potencial de creación de empleo en educación, en cultura, en ocio. Todo lo que es conocimiento no es algo que daña al planeta. Todo eso es abundancia y lo que tenemos que dotarnos es de un mecanismo que permita impulsar todo eso. Y en Canarias podría ser, si tomamos nosotros la decisión de no querer seguir siendo más pobres que la media de la península, de tener una renta inferior, estar a la cola en muchas cosas, podemos dotarnos de un mecanismo para salir de esa espiral y de impulsar la economía, el tejido local y entrar en una sociedad más resiliente, con un consumo local y responsable, que es lo que nos va a explicar Pedro, que es el mecanismo de la moneda local que nosotros hemos desarrollado, que son los nexos. De tal manera que les dejo ahora con Pedro para que les explique cuál es el mecanismo y las distintas posibilidades que tiene la moneda, aparte de este concepto de renta básica en moneda complementaria, que no se trata de que sustituya al euro, sino que nos permita superar el momento de precariedad en el que estamos y servir de impulso del tejido productivo local. Muchas gracias por su atención.